En este momento, en esta instancia de la vida, donde las susceptibilidades están lastimadas y por ende hipersensibles, y donde además se instalan discursos eh, absurdos que alimentan y ensanchan la idiotez y la estupidez humana en vez de reducirla y estimular la inteligencia, el desarrollo de las cualidades positivas del hombre, en este momento es necesario, es indispensable que, como se dice en el fútbol, paremos la pelota, que pongamos los puntos sobre las íes, que nos sometamos a nosotros mismos a, a cierta crítica, autocrítica, para no caer en esta corriente de idiotización que en el fondo representa un sabotaje al plan de Dios, porque en definitiva somos criaturas, somos creación de alguien que nos creó con un plan, con una expectativa. Cuando se interrumpe o se interfiere en nuestro desarrollo, lo que se está interrumpiendo e interfiriendo es en realidad la voluntad y el propósito de quien nos creó. Dado esto, es importante entonces abrir los ojos. Como digo, parar la pelota y empezar a poner claridad en nuestra mente, en nuestros pensamientos y en nuestro modo de vivir y de actuar. Y en las decisiones que tomamos, obviamente. Mira, hay una diferencia muy clara entre el que habla sabiendo de lo que habla, lo cual no representa una impostura de opinión. Es decir, el que habla sabiendo de algo no te está imponiendo su opinión, porque además el que opina no sabe de lo que habla. El que opina es alguien que especula sobre un tema. Y en esto me incluyo, todos opinamos porque no todos sabemos de todo. Y no todos hablamos solamente de lo que sabemos, en muchos casos estamos especulando sobre un tema, tirando hipótesis, ideas, expectativas, eso es la opinión. Cuando alguien opina de un tema está apostándose, está tejiendo alguna idea, está especulando. El que sabe no opina, el que sabe afirma. Así como el ingeniero cuando construye un puente no está opinando. Imagínate que el ingeniero le dice al que lo contrata, mire, yo opino que este puente va a aguantar. Y el que lo contrata dice, no, mire, yo no le pago para que usted opine. Yo le pago para que usted me afirme, es decir, cuál es el puente y se haga responsable y me justifique, si fuera el caso, me explique por qué este puente va a aguantar. Porque usted sabe. Este es el punto, este es el punto inicial de este tema. Y hoy en el mundo, la gente que sabe es cada vez menos. Es decir, la gente que sabe de lo que habla es cada vez menos. Porque se ha instalado esta idea de que todos tenemos derecho a saber y de que todos tenemos derecho a expresar. Y eso es correcto, eso es cierto. Todos tenemos derecho a saber, a acceder al conocimiento, eso es el fundamento de la libertad, el sentido de la libertad es ese, porque de eso depende el desarrollo de nuestro potencial y de eso depende el cumplimiento del plan y la voluntad de quien nos creó, porque quien nos creó, quien nos diseñó a nosotros, ha instalado un potencial, ciertas capacidades, de las cuales se esperan sus frutos. Para que estas capacidades den sus frutos, tienen que desarrollarse. Entonces la libertad es condición sine qua non para que desarrollemos el potencial y demos cumplimiento a un plan que nos excede, que nos trasciende, pero que al cumplirlo ganamos satisfacción, ganamos plenitud, éxtasis, abundancia, paz interior, etc. Se ha instalado esta idea, ¿no? Entonces ahí surgen los que se igualan en el derecho a opinar y todos quieren opinar, y las redes lo han fomentado, sin saber de lo que hablan. Sencillamente porque tengo el derecho a opinar, opino. Claro, tú tienes el derecho a opinar, pero deberías tener cierto nivel de vergüenza como para darte cuenta de que no puedes opinar sobre cualquier tema. Que al menos tu opinión tiene que tener un fundamento. Tienes que basarte en algún dato de la realidad. Porque, como está ocurriendo, si el único fundamento y el único marco de referencia en el que avalamos nuestras opiniones y nuestra expresión es la autopercepción, lo que a mí me parece, lo que yo siento, déjame decirte que estamos perdidos, porque el sistema sensacional, el sistema emocional, es un sistema sumamente torpe, que ha sido ya hace mucho tiempo hackeado por la publicidad, por las propagandas, a lo que apuntan es a manipular tus emociones, porque la mayoría de las personas todavía toman sus decisiones desde los sentimientos, entonces se equivocan. Los sentimientos son muy fáciles de engañar,
Esto pasa en las parejas, pasa en el mundo del amor, de las relaciones, en el mundo de los negocios. Por eso tuvieron que surgir los contratos, la ley, los marcos jurídicos, porque si uno se basa en el sentimiento es muy fácil que te defrauden, que te estafen, que te engañen. Hoy estamos en una situación muy complicada para la humanidad, porque en vez de ir en un proceso evolutivo de desarrollo del potencial, de crecimiento, de un camino hacia la sabiduría, estamos en un proceso contrario, donde cualquiera opina al mismo nivel del que sabe de lo que habla. Y entonces se imponen las opiniones basándose en el derecho de que yo tengo derecho a opinar. Entonces, como yo tengo derecho a opinar, puedo opinar de este tema también. Entonces puede haber un científico matemático y van a salir un grupo de idiotas que van a decir, como yo tengo derecho a opinar, voy a opinar y si no me gusta lo que usted dice, señor científico en matemáticas, yo voy a opinar lo que siento, lo que me parece. Y a mí no me parece que 2 más 2 sea 4. Punto, se acabó. ¿Por qué? Porque una vez en casa había 4 postres y éramos 7 y 4 era poco, entonces me quedó la herida y 4 es poco. No puede ser que 2 más 2 sea 4. El 4 es malo. Entonces meto lo irracional, lo sensacional, los traumas personales y empiezo a distorsionar. Y mi percepción está distorsionada, por ende. Claro, el científico matemático no te está imponiendo una opinión, te está explicando un aspecto de la realidad, de la verdad, que no requiere opinión, no hay lugar para opinar. Claro, tú puedes agregar, tú puedes investigar más, absolutamente. Todavía no hemos agotado la verdad. Hay mucha verdad por descubrir. Pero tú lo tienes que hacer siguiendo un proceso de sensatez, un proceso científico, donde haya una demostración empírica o al menos lógica de lo que estás afirmando. Es decir, tus afirmaciones deben tener consistencia con algo más allá de tu sensación o de porque a ti te parece. Y esto es algo que nos pasa, que lo comprobamos cotidianamente. ¿Cuántas veces tenemos una sensación de algo durante el día y después no era así? ¿Cuántas veces nuestras sensaciones se equivocan durante el día? A mí me parece que tal cosa, a mí me parece que tal otra y no era así. Bueno, porque el sensacionalismo es muy subjetivo y es muy manipulable. Entonces no nos podemos basar en las sensaciones, en las emociones, en los sentimientos, en este mundo de hackeo sistemático. Todo es publicidad, todo es propaganda, todo trata de convencerte y de venderte algo. Y todo apunta a las emociones. Por eso en una publicidad, un producto, te apelan a la emoción. Te ponen un niño, una familia, esto, lo otro. Si no, en un mundo racional, las publicidades serían la explicación técnica del producto, punto. Sin emoción alguna. Y sería lo más sensato. Salvo que tú digas, ok, yo entiendo que este auto es menos bueno que el otro, pero a mí me gusta por una cuestión que me hace acordar a mi padre. Bueno, yo sé que no es mejor que el otro, por ende no voy a discutir diciendo que es mejor, sé que no es mejor, pero es mi elección y lo defiendo. Tengo derecho claro que tienes derecho. Lo que no tienes derecho es a ir en contra de la verdad. No tienes derecho. Eso te convierte en un idiota. Bueno, ¿tienes derecho a ser idiota? Sí, pero no tienes derecho a afirmar como verdadero algo que no lo es. Ese es el punto. Entonces el científico matemático te va a explicar que 2 más 2 es 4 y no te está imponiendo su opinión. Pero claro, como tú eres una persona con algunos traumas o eres una persona que se siente menos por no saber lo que sabe el científico ese, y como te han enseñado, te han inculcado que tienes el mismo derecho y eres igual al otro, vas a decir, ¿sabe qué? No estoy de acuerdo. O voy a relativizar, o voy a decir esto es una teoría conspirativa, usted me quiere imponer que 2 más 2 es 4 y así es como nos gobiernan, imponiéndonos las ideas. No, espérate, te va a decir el científico matemático. No te estoy imponiendo mi idea, porque yo aprendí un día que 2 más 2 es 4 y acepté esta verdad y te la estoy transmitiendo, compartiendo. Tú puedes no aceptarla, pero así te va a ir en la vida, porque si tú crees que 2 más 2 es 28, siempre en tu refrigerador van a haber menos productos de los que tú esperabas. Siempre vas a ganar menos dinero del que tú esperabas, o sea, vas a vivir sufriendo la vida. ¿Por qué? Porque vas en contra de la realidad, en contra de la verdad. Y la verdad es el único y verdadero marco de referencia que debemos considerar.
llevándolo a otro terreno. Si vas al nutriólogo y el nutriólogo te dice, mire, usted tiene que comer esto, esto, esto y aquello no. Tú dices, no estoy de acuerdo. Bueno, ok, vas y comes lo que quieres, vas a engordar, te vas a enfermar. Entonces, ir en contra de la verdad te hace daño. ¿Ok? Y no tienes derecho a decir algo como verdadero cuando no lo es. Porque estás contaminando. Imagínate que mañana sale alguien y dice, es mentira lo que dicen los nutriólogos. Las grasas no engordan, el azúcar no hace daño ni crea adicción, los refrescos son muy saludables, se hidratan. Entonces la gente empieza a comer pura grasa, puro refresco, y van a salir todos diabéticos, enfermos, estresados, problemas hormonales. Entonces, por darte a ti el derecho a que impongas algo como verdadero cuando no lo es, hiciste un daño enorme. Por eso es que no tienes derecho a afirmar algo como verdadero cuando no lo es, porque es un atentado, es un acto de violencia contra la vida y contra el desarrollo humano. Por eso se exige cierta justificación de los planteos. A ver, justifica lo que dices, fundamenta lo que dices. No todo se puede fundamentar empíricamente, pero sí lógicamente. Las matemáticas es una manera, las matemáticas y la lógica, que la lógica es también una estructura exacta y matemática, son maneras de comprobar ciertos argumentos, ciertas propuestas que uno hace, ¿verdad? Entonces las opiniones deben someterse a la lógica, deben someterse a la prueba empírica, a los datos de la realidad. Si no los trascienden, no sirve, es un error. Y uno, cualquier persona sensata, debería hacer en sí mismo este proceso y no expresar nada que no pueda justificar o fundamentar, de alguna manera, con algo. Pero claro, en un mundo donde cada 10 católicos que te encuentras, 8 no leyeron la Biblia, tú dices, estamos en un mundo raro, complicado. Y es gracioso cuando en la escuela te dicen que el hombre es un animal racional. No, el hombre no es un animal racional. U otros que dicen, somos seres de luz viviendo una experiencia humana. No, tampoco. Mirando lo que somos animales con potencial para experimentar la luz, para experimentar la racionalidad, el discernimiento, la conciencia, pero que brilla por su ausencia. Somos animales, viviendo bajo los mismos intereses que viven los animales. Defender nuestro patrimonio, reproducirnos, defender nuestra condición, nuestra jerarquía en la manada, pertenecer a la manada, lo que hace cualquier otro homínido, no hacemos nada diferente. No, Nicolás, pero vivimos en ciudades sofisticadas, tecnología, sí, pero ¿quién inventó la tecnología? En mi casa hay un montón de cosas que yo no diseñé ni inventé, y eso no me hacen ser un ser sofisticado. Mis gatos no son más sofisticados que otros gatos porque viven en una casa con internet, con alimento balanceado y duermen en una cama con un colchón king size. Son igual que el gato de la calle, son gatos, punto. Ahora, si hay un gato que de pronto se pone a hablar y a usar el celular, el WhatsApp, te digo, eso es otra cosa. Es un gato evolucionado, ¿verdad? Pero el hombre hoy vive como cualquier otro homínido en cuanto a el para qué vive y cómo vive y cuáles son sus intereses. Entonces, cuidado aquí. ¿Y por qué vivimos así? Vivimos así porque precisamente hay una especie de sabotaje al desarrollo del ser humano, que en definitiva es un sabotaje al plan de Dios, de nuestro Creador, que no deja que se cumpla su expectativa, la expectativa que puso en nosotros y por lo cual nos dotó de potencial. Ese sabotaje lo que hace es persuadirte, convencerte, distraerte, tentarte para que no desarrolles tu potencial y para que te mantengas en una vida salvaje, animal, primitiva, emocional. Y entonces ahí te meten estas cosas de mejor sentir que pensar, la mente es un problema, de los sentimientos. Y uno dice, pero es exactamente al revés. Los animales tienen sentimientos. Y así les va, pobrecitos, caen en todas las trampas. Y son dominados por un animal que tiene, además de sentimiento, astucia, tiene ciertas cualidades de discernimiento, utilizadas a veces para la maldad, ¿no? Entonces,
No todos los seres humanos tienen esa cualidad de discernimiento, claro, pero uno dirá, pero recién dijiste que no razonamos. Sí, hay algunos que razonan, y razonan para la maldad. Así como el que descubrió cómo abrir un átomo para crear energía nuclear, y hay otro que generó una bomba atómica y mataron a cientos de miles. ¿Ok? ¿Cuántos son los que descubren esas cosas? ¿10, 5, 20? En 8.000 millones de seres humanos hay 100 que descubren estas cosas. En 8.000 millones de seres humanos hay, si quieres, 500 millones que razonan, que piensan, que usan el discernimiento. Es un porcentaje muy bajo, ¿verdad? Porque no son esos 500 millones los que marcan tendencia o crean tendencia. Bueno, a veces sí, a veces sí. Son los dueños, son los que manejan los recursos, los que manejan los medios, los que manejan la fuente de los estímulos. Es decir, los que manejan el estímulo que recibimos son los que imponen un plan. ¿Cómo es esto? Los que manejan los estímulos son los que deciden qué aspecto de nosotros va a estar más a flor de piel, va a tener más protagonismo que otros. ¿Qué aspectos de nosotros van a ser provocados y qué otros aspectos van a ser censurados o inhibidos? Eso se logra a través de las estimulaciones. ¿Y cómo recibimos estímulos? A través de los medios, a través de los gobiernos, del discurso y de los temas que plantean los gobiernos. Porque si te pones a pensar, los temas de tu realidad no son temas que tú decides, son temas que te llegan, que se estimulan, que se plantean. Sobre todo los que representan amenazas, por supuesto. Entonces tú dices, ¿quiénes determinan los temas de la agenda de nuestra vida? No es uno. Esos temas se imponen a través de los medios de comunicación y están los gobiernos involucrados, la propaganda constante, todo lo que los gobiernos fomentan, etcétera, etcétera. Entonces los gobiernos son un elemento y un eslabón directamente relacionado a este plan de sabotaje, al plan de Dios. Hoy los gobiernos son enemigos del hombre. Y no me refiero al gobierno como la organización estructural que es decir, la idea de crear un gobierno y un Estado con instituciones es maravillosa. Pero las personas que hoy ocupan esas funciones son una especie de usurpadores, no están cumpliendo con el propósito original. Son una especie de secuestradores que han usado y están usando todas las estructuras institucionales que son indiscutibles en cuanto a su legitimidad, pero las están usando para otros fines. Mienten diciendo verdades, es decir, ocultan su verdadera intención. Y la mentira, el engaño, se ha convertido en la treta más común. Y lo peor de todo es que la gente se ha acostumbrado y lo acepta. Acepta que en los gobiernos, quienes imponen los temas de la agenda, quienes dicen lo que se puede y lo que no se puede, quienes administran las libertades personales, haya usurpadores, secuestradores, que mienten, engañan y matan sin ningún tipo de problema, que se alían y se asocian contra las organizaciones delictivas más horribles que puedan haber. Y la gente vive como si nada, acostumbrada, y hacemos chistes. Ahí está la involución del hombre, ahí está la pobreza humana. Y estos gobiernos prefieren gente idiota, bruta, pobre, es decir, absolutamente vulnerables y dependientes. Por eso están eliminando a la clase media, por eso están coercitivamente involucrando a la clase alta, a la cual le da muchísimos beneficios, obviamente. Hay una sociedad entre los grandes poderosos del mundo privado con el mundo público. Por eso están expandiendo y fomentando la reproducción y la expansión de la pobreza, porque es lo que les conviene. Y, mientras tanto, el hombre y la mujer de clase media, el que tiene cierto grado de desarrollo de ese potencial, el que tiene cierto grado de discernimiento, está tan ocupado en las urgencias cotidianas, en ganar dinero, en los chicos, en pagar las escuelas cada vez más caras, los pañales cada vez más caros, el alimento y todo, el seguro social, el seguro médico, la obra social. La clase media, que es la clase que podía reaccionar a esto y evitarlo y frenarlo, está tan ocupada en las urgencias que no se da cuenta. Y precisamente ese es el sentido de instalar urgencias, enemigos, amenazas, para que los que podrían reaccionar y frenar, sabotear el saboteo, no lo hagan. Así estamos, un panorama bastante complicado.
¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que soltar las urgencias. De ahí surge mi famosa frase que ya en 2012 empecé a publicar, primero lo importante, luego lo urgente. Soltar las urgencias, porque detrás de las urgencias hay un titiritero que está ahí tirándonos todas las amenazas para ocuparnos, para tenernos entretenidos. Soltar eso y empezar a pensar en lo importante, empezar a reflexionar, actuar con un pensamiento crítico, actuar con mayor claridad. Porque la vida se nos va, porque la vida pasa y porque si no cumplimos verdaderamente el sentido de nuestra existencia va a ser una vida pobre, insuficiente siempre. Vamos a vivir en una vida siempre y crónicamente insuficiente porque no estamos viviendo de la manera que deberíamos vivir, porque no estamos viviendo en coherencia con el para qué vivimos y para qué se nos dio vida y para qué se nos dio potencial, porque estamos en deuda. Y si yo vivo de una manera que no sirve a la razón para la cual tengo vida, por la cual me dio vida quien me creó, ni se te ocurra pedirle a que te haga un favor a quien te creó, ni se te ocurra, oye Diosito, ayúdame con esto, porque Dios te va a decir, mira, primero tú haz lo que tienes que hacer, primero tú, por lo menos intenta darle a tu vida el sentido que debes darle para que tu vida cumpla el propósito por el cual yo te di vida y capacidades y cualidades, etc. Pero si tú me estás faltando a mí, ¿qué me pides? ¿A qué te voy a dar si no me estás sirviendo? Este es el punto. Te dejo esta reflexión.